Mira, hay un problema de fondo en esto de la inflación que es un enfoque equivocado, una percepción equivocada del problema. Mientras el gobierno, el Ejecutivo y el Banco Central sigan pensando que el problema inflacionario es un problema especulativo, unos cuantos malos que andan por allí especulando con la cosa, estarán equivocados en el diagnóstico, equivocados en la solución. Y te lo digo porque uno se pone a analizar el tema de inflacionario para países similares al nuestro. Bolivia, Perú, Colombia, Chile, Argentina. Por ejemplo, Bolivia tiene una inflación igual a la nuestra anual. Perú o Colombia tienen una inflación igual a la nuestra mensual, anual. 3% anual. Nosotros tenemos 3% mensual. Nicaragua ha podido contener. Bueno, Nicaragua en menor medida, pero... Bueno, pero fíjate el caso de Zimbabue. Fíjate el caso de Zimbabue. Zimbabue era el segundo país más inflacionario del mundo. Y bueno, hasta que llegaron, se dieron cuenta de que el problema estaba mal enfocado, lo enfocaron bien, con ayuda internacional, expertos, se dieron cuenta que el problema inflacionario es un problema macro, no es un problema especulativo, y tumbaron la inflación sorprendentemente de 30 y tantos por ciento a 4% por año. Entonces, ¿En cuánto tiempo, Maxim, bajó la inflación en Zimbabue? En nada, en meses. Claro. Vienes pagando el precio de años de mal enfoque y entonces tienes que tirarte un ajuste brutal, cosa que tampoco es buena. Entonces, si tienes el enfoque correcto y bajas el problema inflacionario con un problema macroeconómico, un problema de política fiscal, un problema de política monetaria, lo vas resolviendo. Es lo que ha hecho Brasil, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, que Argentina tiene sus problemitas todavía porque todavía el tema inflacionario es una discusión, y Colombia. Y bueno, ni pensar en los países desarrollados. ¿Por qué no tocar un poquito como referencia esos países donde, con los que hay buenas relaciones? En fin, no sé. Si el modelo político también tiene que ver con eso. Claro, porque es que si tú te pones a pensar que el problema es especulativo, entonces no hay especulación en Bolivia, no hay especulación en Perú, no hay especulación en Chile. Entonces, es un problema enfocado. Y además el otro tema que me parece que vale la pena discutirlo y es la promesa de todos los años del gobierno de que le va a llevar un dígito. Yo tengo la estadística. El año 2005, por ejemplo, que si la inflación iba a ser 20 o 10 o 5, terminamos en 30. Que si la inflación el próximo año, etcétera. No, es decir, solo llevar una cifra, es que jamás se cumple la meta pautada a principio de año. Más allá de llevarla a una cifra, ¿no? Claro. Entonces hay un problema de enfoque. La gente dice, bueno, ¿cómo puede ser que las cosas aumenten todos los días? Bueno, es que el problema inflacionario es ese. Y lo que eso genera, un tremendo daño en el bolsillo del venezolano, porque la contrapartida de la inflación, que es pérdida de valor de la moneda, aquel bolívar fuerte que nos inventó un ministro de Finanzas del gobierno, bueno, ¿dónde está? Calculemos la inflación del momento del bolívar fuerte hasta ahora, 30% por año. Ese bolívar fuerte de fuerte no tiene nada. Primer elemento, la moneda nos vale medio. Y luego, como la moneda nos vale medio, el bolsillo del venezolano, bueno, que vaya a comprar carne, que vaya a comprar pollo. En fin. Bueno, Jesús, tu análisis. No, pues lo primero que hay que decir es que la inflación es un fenómeno de larga data. No es de ahora. Es decir, no es que ahora los precios comenzaron a aumentar. Los precios tienen dimensiones de 2 dígitos e incluso de 3 dígitos desde hace aproximadamente 30 años. 30 años. ¿Qué sucede cuando se produce un fenómeno en esa dimensión histórica? Lo más lógico es que podamos pensar y que tengamos que pensar es que se trata de un fenómeno no coyuntural, sino estructural. Las coyunturas pasan, es estructural. Y lo fundamental de esta explicación se trata o se fundamenta en el hecho de que tenemos una economía rentista que tampoco se construyó en una década. Todo el siglo XX se fundamentó en la creación de una economía basada en los ingresos petroleros y en un atrasadísimo desarrollo o un atraso en desarrollo muy importante del sector productivo. Que mantiene esa economía rentista, que no era del Estado, es el privado, sí. Se mantiene, por supuesto que se mantiene. Y adicionalmente, y muy vinculado a ese hecho, está el problema especulativo. Muy vinculado a ese hecho. Por supuesto, el empresariado venezolano se acostumbró a ser amamantado de la teta del Estado. De hecho, las políticas de los gobiernos se diseñaban en función de sus intereses, y sus intereses, como en cualquier país del planeta, están fundamentados en la maximización de la ganancia. Pero aquí no se trataba de maximizar la ganancia con inversión lo dice por y con competencia. El maximizar no es el mío. Incrementar la ganancia a un máximo, pero sobre la vía de la especulación. Nadie puede negar
que en Venezuela se registran una de las mayores tasas de ganancias de todo el planeta. Eso está bien, Entonces, si bien usted- medido, bien Por ubicado. supuesto, esto está documentado. En los años 80, en la Universidad Central de Venezuela, y eso está en la biblioteca, abundaban, en los años 80, abundaban estudios bien fundamentados sobre ese tema. Y no era nuevo, y ahora eso se ha exacerbado. En los años 90, como resultado de las políticas neoliberales, se produjo una destrucción masiva del aparato productivo. Eso se agudizó. Ahora, la inflación. ¿Cómo vamos a medir la inflación? ¿Solamente a partir del número? Bueno, midámoslo a partir del número, pero en un proceso histórico. Ya lo hemos dicho varias veces. En los 12 años anteriores al presidente Chávez, la inflación promedio era del 55% por año, 12 años seguidos, llegando a 103%. En estos años ha sido de 24% en promedio y no estamos satisfechos. Es una inflación alta. Pero no está- ¿Qué significa eso? Bueno, que la inflación históricamente ha venido declinando.